estado hablando en los distintos medios de comunicación de que el populismo es algo malo, de que el populismo es algo que se tiene que evitar. ¿Esto es cierto? ¿Será esto cierto, que el populismo es malo? Populismo. ¿Será que el populismo es algo malo? El populismo en sí no es algo malo. El populismo es una reacción del pueblo, es una acción social que se deriva, si lo quiere uno ver así, de una necesidad popular. ¿Y por qué se le llama populismo? Porque precisamente viene de la frase populis, que significa el pueblo. Por lo tanto, el populismo no es ni malo ni es bueno, sino que es una fuerza que viene autogenerada por las diferentes actividades sociales dentro de una población. En este caso, el populismo, como lo vivimos en muchos pueblos en Latinoamérica e incluyendo los Estados Unidos, se derive a una acción social. Y esa acción social no viene solo por casualidad, viene debido a una fuerza que muchas veces yo la puedo caracterizar como el agandallamiento. El agandallamiento produce el popularismo, el populismo, y es una reacción a las diferentes formas de gobierno que puedan existir, ya sean socialistas, marxistas, capitalistas o demócratas, o como en el caso de muchas recientes naciones, como la de México y la de los Estados Unidos, somos república, y una república se basa pues en una alineación de poderes donde tanto el judicial, el legislativo como el de la presidencia tienen estos tres poderes. El legislativo tienen una congruencia, un balance, que dentro de una democracia pues funciona muy distinto a un sistema, digamos, socialista o a un sistema comunista o a un sistema donde todavía existe un rey, por ejemplo, un reino. Entonces, el populismo es una reacción a algo que ha acontecido. Ahora en estos días se ha querido demonizar a la palabra populismo como algo malo, y no es algo malo, sino que es como las masas sociales eligen pues la forma en que se quieren gobernar. Ahora, eso puede ser una especie de vamos a decir, de fuerza contraria a los distintos sistemas de gobierno, pero el populismo se puede canalizar de una forma de que sea productiva para ese gobierno. No necesariamente se tiene que comentar como algo negativo, al contrario, es algo muy positivo y algo que beneficia a las sociedades. Por lo tanto, el populismo es causado por una situación de tipo gandaya. Cuando decimos que tal o tal candidato es populista, no hay nada de malo en eso, sino que se refiere que hay una necesidad del pueblo que no se ha podido darle alimento y por lo tanto se origina el populismo. Pero se puede dirigir el populismo a algo positivo, no tiene que ser algo negativo. Y el populismo es base de toda sociedad, la popolis, la población. Por populismo se elige la democracia, por populismo se elige los congresos, por populismo se ejercen los cambios sociales. Por lo tanto, el populismo no es algo malo, pero es una acción de la mayoría de las gentes del pueblo para producir un cambio social. Ahora podríamos decir claramente, qué es lo que puede darle luz al populismo, qué es lo que puede guiar al populismo de una forma razonable, de una forma que lleve a la contribución de aspectos positivos a la política, a la cultura, a la sociedad, a la religión de todas las naciones, es decir, al progreso de las naciones. Es la educación. ¿Y por qué eso es importante? Porque la educación, ¿verdad? No es tanto la educación en sí, porque podemos confundirnos con que la educación es aquella enseñanza que se nos da en las escuelas, pero no es tanto esa educación institucional, sino aquella educación que se da por medio de la inspiración social a aprender nuevas cosas, como viene siendo la crítica, el discurso y el debate.
Si hay crítica, si hay discurso, si hay debate, se genera un ambiente de reciprocidad, de reciprocidad. ¿Cómo es la palabra? De reciprocidad, no, bueno. Se genera un ambiente de hablar, un ambiente de tener un intercambio de ideas, sin tener que llegar al otro extremo, que es el extremo bélico, el extremo de guerra. Entonces el populismo puede ser de dos formas. Por ejemplo, en el tiempo de los cristeros no se pudo dar por el lado crítico o de discurso o de debate, porque hubo un anarquismo y que se desarrolló el bélico. Ahora, nuestras sociedades se encuentran en esta atmósfera, en estos momentos de la educación, donde hay crítica, discusión y debate. Claro que hay mucha educación que es mediocre, pero también hay mucha educación que genera ese debate precisamente, ese género de ideas que dan ese espacio a la plática, al debate, pero que no se queda solamente ahí, sino que gracias al apoyo del populismo se generan cambios en el agandallamiento, en los gandallas, porque ya sea cual sea que fuese la forma de gobierno, toda forma de gobierno puede ser buena, desde el reinado hasta lo que viene siendo un emperador, las democracias, las repúblicas, pero mientras haya el agandalle, ahí está el problema. Porque cuando hay el engandalle, como viene siendo la corrupción, por ejemplo, cuando no existe el sistema de jurídico, no existe la protección de los derechos de las personas, entonces tenemos un sistema de agandallamiento y por lo tanto el populismo resurge, el populismo nace y el populismo puede tener dos opciones, uno es el bélico o el otro es de pensamiento, de crítica y de progreso. Y esto es a donde yo quisiera que el populismo se dirija y avance, y es donde por naturaleza propia avanzará, porque es donde toda nación desarrollada tiende, mientras hay más educación, más progreso, es a donde estos populismos se empiezan a avanzar hacia un desarrollo. Donde no hay esa forma de educación, se va siempre a lo bélico, que vienen siendo en países tercermundistas. Aquellos que ya están saliendo de eso del tercermundismo no van a ver esto más, sino que van a ver este aspecto social, este cambio más ligado al pensar. Así que esa es mi definición del populismo. El populismo no es malo, el populismo es un síntoma que nace de las circunstancias sociales.